y vamos a leer hasta el verso 24. Génesis capítulo 5, verso 21 al verso 24. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice así la palabra de Dios, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos una vez más para abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos, a reconocer que vamos a escuchar tu consejo y estamos mirando tu palabra, Señor, para instrucción de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que no venimos a escuchar el consejo, la palabra de un hombre, sino la palabra tuya, Señor, la palabra que transforma, que cambia y obra en nuestros corazones. Te pedimos, pues, en el nombre de Cristo, que tú nos ayudes a tener la humildad para aceptar tu palabra con mansedumbre, Señor, con reverencia, y también, Señor, poner por obra lo que vamos a escuchar. Ayúdanos, Señor, pues, dame gracia delante de mis hermanos. Ayúdame a trazar tu palabra correctamente. Ayúdame a ser claro. Ayúdame a ser preciso, Señor. Y si hay algún pasaje que no he anotado en la predicación y que será necesario citar, tráelo a mi mente, por favor, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hay estudios que dicen que si en las próximas 72 horas después de haber recibido instrucción, tú no pones en práctica lo que has conocido, difícilmente lo vas a llevar a cabo. Entonces sería bueno, hermano, que lo que tú escuchas lo pongas en práctica inmediatamente. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar los días, 72 horas, 3 días. Entonces dicen los estudios que si en esos 3 días tú no pones en práctica lo que has aprendido, seguramente no lo vas a llevar al cabo. Entonces, hermano, decídete poner en práctica lo que has escuchado. Yo espero de los varones que estuvimos el día de ayer, que desde ya te hayas puesto a honrar a tu esposa, te hayas puesto a alegrar a tu esposa, te hayas puesto tierno con ella. Amén. Y las hermanas dicen, bueno, si bien les fue, ¿no? Bien, Génesis capítulo 5, versículo 21. Quiero predicarte en esta noche, hermano, acerca de la necesidad tan grande que tenemos de caminar con Dios. Si un cristiano, si un matrimonio, si una familia se va a distinguir en su madurez y en su impacto en la sociedad, va a ser por esa razón, por su caminar con Dios, por su andar diario con el Señor, leyendo la palabra de Dios, pasando tiempo en oración, pasando tiempo aplicando la palabra de Dios en sus vidas. Eso es lo que va a determinar el impacto que como cristiano, que como familia, que como matrimonio vamos a tener en una sociedad. Y vaya que a nuestra sociedad le urge mirar matrimonios y familias que caminen con Dios. No solamente que el papá decida caminar con Dios, pero que también mami se una a ese andar con Dios. No solamente que mami y papi se caminen con Dios, pero que también los hijos se unan a ese andar con Dios. A veces cuando el papá está en serio y quiere seguir al Señor y quiere servir al Señor, a veces la mujer como que se resiste, la mujer como que no quiere, la mujer como que no apoya, la mujer como que no quiere andar. Y a veces el esposo se cansa. En una ocasión, un hermano llegaba conmigo a la iglesia y me decía, pastor, por favor, ore por mi esposa. Mire, yo me quiero entregar al Señor, yo me quiero rendir a Él, yo quiero servirle, yo quiero hacer su obra, pero mi esposa es renuente, mi esposa no quiere, mi esposa se niega, mi esposa no me hace caso. Y ahí andaba la hermana. Yo iba con la hermana y le decía, hermana, ánimo, échele ganas, mira, sírvale al Señor. Su esposo, gracias a Dios, está animado y quiere hacer la obra del Señor. Y ella no quería. Los hijos sí ahí andaban. Pero bueno, el hermano ahí andaba fielmente durante unos años, pero un día se cansó. Y un día dijo, yo no voy a la iglesia, yo ya no sirvo al Señor, yo ya no hago lo que antes hacía. ¿Y sabes quién fue a tocarme después a la oficina? Llegó la hermana. Pastor, vaya a hablar con mi esposo. Ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere servir al Señor, ya no hace su devocional. Hable con él. Y le dije, mira hermana, ¿se acuerda cuando él quería y usted no quería?
Ahora arrodíllese y pídale al Señor que Dios obre en el corazón de su esposo. Y la hermana lloraba y la hermana pedía, pastor, por favor, dígale a mi esposa. Y yo por más que le dije al hermano, mira, el hermano ya no quiso. Y se fue y se perdió, los hijos se perdieron, la hermana se perdió. ¿Por qué razón? Por la renuencia a caminar con Dios. ¿Y cómo necesita nuestra sociedad, hermanos, de matrimonios, de familias que decidan caminar con Dios? En Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, encontramos la breve historia de Enoc. Dice la palabra de Dios que Enoc fue un varón que decidió caminar con Dios y determinó que ese iba a ser su estilo de vida, no importando en la sociedad en que vivía. Dice la palabra de Dios más adelante ahí en Génesis capítulo 5 que la generación en la que vivía Enoc era una generación perversa, era una generación que se volvía en contra de Dios, era una generación que no quería saber nada de Dios, era una generación corrupta, era una generación inmoral, a tal grado que dice la palabra de Dios que Dios tenía en mente exterminar al hombre porque se había apartado de Dios y no quería saber nada de Dios. Dios estaba cansado del hombre por esa generación y esa clase de hombres que vivían en los tiempos de Enoc. Entonces, con esto quiero decirles que el estilo de vida que decidió caminar Enoc en ese tiempo no era en ninguna manera sencillo. ¿Por qué? Por causa de su generación. Una generación corrupta, una generación inmoral, una generación atea, una generación que no quería saber nada de Dios. Sin embargo, en esa generación, en ese tiempo social, dice la palabra de Dios que hubo un hombre que decidió y determinó ¿qué, hermano? Caminar con Dios. Y no solamente él decidió caminar con Dios, seguramente animó, impulsó a su familia a seguir ese mismo estándar y esa misma conducta de vida de caminar con Dios. No me digas a mí que hoy en día es difícil caminar con Dios. Si Enoc logró caminar con Dios, si Noé logró caminar con Dios cuando sus generaciones eran perversas, más ahora podemos caminar con Dios. A mí me entristece cuando los jóvenes siguen las modas del mundo y siguen la corriente del mundo y se la pasan quejando. Es que la presión de mis amigos, es que me hacen burla, es que por eso yo no visto como debo de vestir, es que por eso yo no hablo como debo de hablar, es que por eso yo no tengo las amistades que debiera tener, porque la presión de mis amigos es un montón. No me digas eso. Cuando Noé decidieron caminar con Dios, cuando su generación de verdad era una generación perversa. Pero hoy en día nos achicamos. Amén. Hoy en día no somos valientes para hacer lo que Dios nos pide. Pero vamos a ver aquí en la palabra de Dios qué fue lo que hizo que no caminara con Dios, a pesar de que su generación era perversa y era corrupta, y en verdad era una generación en la cual era difícil y era complicado decidir caminar con Dios. Nadie seguramente a Enoc le podrían haber dicho muchas cosas, pero él pudo haber decidido no caminar con Dios y nadie le pudo haber dicho algo. Pero él decidió: no importa que nadie camine con Dios, yo me voy a parar por Dios. No importa que nadie quiera caminar con Dios, yo voy a servir a Dios. No importa que nadie quiera hacer caso a lo que Dios dice, yo le voy a hacer caso a lo que Dios dice. Ahora, pero ¿por qué Enoc fue tan determinado y por qué Enoc fue tan decidido para caminar con Dios a pesar de vivir en una generación perversa? Número uno, hermano, vamos a Hebreos capítulo 11, otro pasaje donde nos habla un poquito más acerca de Enoc. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? ¿Qué fue lo que le ayudó a Enoc a ser determinado y decidido a caminar con Dios, a pesar de vivir en una generación tan perversa, tan malvada, tan complicada, que nos puede ayudar también a nosotros a ser familias que caminemos con Dios? No solo que papá, no solo que mamá, pero que también los hijos se involucren a caminar con Dios. ¿Qué hizo que Enoc caminara con Dios? En primer lugar, ve lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Cuál es la primera frase que dice ahí? Por la fe, Enoc.
Entonces, ¿qué es esencial para que alguien decida caminar con Dios a pesar de todas las circunstancias adversas que encuentra en su camino? Número uno, la fe. La fe, hermano, es la que nos va a mantener firmes ante cualquier circunstancia y ante cualquier embate del mundo. Mira, el mundo va a querer derribar, el mundo va a querer debilitar tu fe. Ahí está la familia incrédula. Mira, hijo, ya ves, desde que te hiciste cristiano, las cosas te están saliendo mal y tratan de debilitar tu fe. Ahí están tus amigos, mira, ya ves, compadre, desde que te hiciste cristiano, no te para la enfermedad, te la pasas enfermo, no puedes hacer nada. Y ahí están tratando de debilitar tu fe. Ahí está la comadre, ahí está la amiga. Mira, ya ves, desde que te hiciste cristiano, tus hijos andan en problemas, andan en rebeldía, andan en enfermedad, ya ves, por traicionar la religión. Y van a tratar de debilitar tu fe. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes, hermano, para caminar con Dios? No importa lo que nos digan, no importa la crítica, no importa el juicio. ¿Qué va a ser, hermano? La fe que nosotros tenemos en el Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 que debemos de tomar el escudo. ¿Qué dice, hermano? El escudo de la fe, para que podamos estar firmes en el día malo. Los ataques van a llegar, las críticas van a llegar, los juicios van a llegar, las acusaciones falsas van a llegar, pero lo único que te va a mantener firme es que, hermano, es la fe que tú tienes en Dios. Es esa fe que tú tienes en su palabra. Dice la palabra de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Nada más, hermano, te va a mantener firme en la vida cristiana cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las críticas, cuando lleguen las burlas, cuando se mofen de ti, más que tu fe. ¿Qué fe? La fe que tú tienes puesta en el Señor, que es fortalecida a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que así nutrimos nuestra fe a través de lo que leemos en la palabra de Dios, a través de lo que memorizamos de la palabra de Dios, pero también más fuerte a través de lo que ponemos en práctica de la palabra de Dios. Muchos dicen que tienen fe, pero no tienen fe porque no es demostrada por sus obras. Dice la palabra de Dios en Santiago, tú dices que tienes fe, muéstramelo. ¿A través de qué? A través de tus obras. Y muchos cristianos dicen tener fe, muchos cristianos se glorían de tener fe, pero ni una obra demuestran de esa fe. ¿Qué hizo Enoc? Que él se mantuviera firme a pesar de las dificultades y adversidades y de las críticas que seguramente vinieron a su vida. La fe. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué clase de fe tienes? ¿Es una fe escondida? ¿Eres un cristiano de la secreta? ¿Llegas a tu trabajo y no oras? ¿Llegas a tu trabajo y no llevas tu Biblia? ¿Llegas a tu escuela y nadie sabe que eres cristiano? En la iglesia todos saben que eres cristiano, pero en la escuela no dices que eres cristiano porque eres un miedoso. En el trabajo no dices que eres un cristiano porque eres un miedoso. ¿Por qué, hermano? Porque tienes una fe débil o no tienes fe. La palabra de Dios dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Por qué no caminó con Dios, hermano? A pesar de que las circunstancias en su momento eran adversas y eran complicadas. Número uno, ¿estás despierto, hermano? O dicen por ahí, o estás disecado. ¿Qué es lo que te va a mantener firme, hermano? Y decidido de caminar con Dios. No importa lo que te digan, papi, mami, hijos, vamos a caminar con Dios. Ay, mamá, pero es que en la escuela me critican. No importa, hijo, tu Dios es fiel y Él te va a ayudar y Él te va a proteger y Él te va a guardar y Él es tu escudo y Él es tu roca. Mantente firme. Oh, papá, pero es que tú no sabes cómo me critican y cómo que te señalan. No importa, hijo, tú mantente firme. Dios es fiel y Dios te va a galardonar, Dios te va a premiar. Tú camina con Él, tú camina con Dios. ¿Qué nos mantiene firmes en caminar con Dios? La fe. Pero ¿qué clase de fe tienes? Ay, me voy a desabrochar, hermano, porque y ahorita con el atole que vamos a tomar y con el champurrado y con la semita que dice el pastor que me va a traer. ¿Ya se fue el pastor o quién? Aquí anda el pastor. Ay, hermano, parece que traigo faja de esas de quién sabe cuándo, ¿no? ¿Cuál es la segunda característica que ayudó a Enoc a caminar con Dios a pesar de la adversidad que encontraba en sus tiempos? Número dos, no solamente su fe le sustentaba y le mantenía firme. Número dos, su testimonio, su ejemplo le motivaba.
¿Qué dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5? Por la fe. Léale, hermano, porque luego piensa que le inventa uno. Ay, a mí no me consta, ¿eh? Yo y que, pues léale pues. A ver, ¿traes Biblia, hermano? Ya ves, luego no quieres que me enoje, hermano. Y ahorita no me puedo enojar porque traigo atravesado el pollo que me comí en la tarde. ¿Pero traes Biblia, hermano? Úsala pues, hermano. Si hay algo que me molesta, hermano, ahí con los de mi iglesia, es que llevan su Biblia y ahí la tienen. ¿No se cae? Y ahí la tienen. Y uno dice, vamos a Génesis capítulo 5, 21. Yo les he dicho, mira, a mí no me hagas caso. A lo que yo digo no le hagas caso, hermano. Hale caso a lo que Dios dice. Pero si vienes con Biblia y nada más la traes a pasear, pues de nada te sirve. Por eso tu fe. No, yo sí tengo fe. ¿No lees la Biblia, hermano? ¿De dónde vas a agarrar fe? De mamá Netflix, de papá YouTube. Allá andas pegadote viendo predicaciones, viendo Mira, hermano, no, déjame decirte algo bien sincerote, hermano. Eso no te va a hacer crecer, ¿eh? Eso no va a nutrir tu fe. Lo que va a nutrir tu fe es el tiempo personal que tú pasas con Dios en su palabra. No, mira, hermano, no seas una chinche besucona. Bueno, más claro, no seas un parásito. No vivas de la vida. ¿Qué es un parásito? Y hoy volteas a ver no, hermano. ¿Qué predicamos ayer? ¿Qué prediqué ayer? Bueno, tú no predicaste, tú nada más estabas recibiendo. ¿Pero qué es un parásito? Es un organismo que vive de la vida de otro. Las pulgas, los piojos. Ahí están. ¿No? ¿Y por qué me ve a mí, pastor? No, pues, siempre tenemos que ver a todos, hermano. Pero no seas parásito espiritual, hermano. Unos tratan de vivir. Bueno, luego ya me tardo, pastor. Mejor vámonos al segundo punto rapidito. Número 2. ¿Cuál es otra característica que ayudó a Enoc a caminar con Dios? Número 1, su fe le sustentaba, pero su ejemplo le motivaba, hermano. Enoc sabía algo muy claro, hermano. Él sabía que él iba a dejar un legado por lo que él estaba viviendo. Él sabía, hay unos ojitos que me están viendo, hay una esposa que me está viendo, hay personas que me están mirando. Yo debo de mantener un testimonio fiel para mi Dios. Dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Y qué dice ahí en el versículo 5, hermano? Y tuvo... Cuando me calle y te diga y me haga pausa, te toca a ti, hermano. Pues si ya te he dicho un montón de veces. ¿Qué dice en Hebreos 11:5? Y tuvo. Ok, pero ahora con más fuerza, como si estuvieras vivo. Y tuvo testimonio. ¿Qué era lo que le mantenía firme, hermano, a Enoc a caminar con Dios, él y a su familia, animar? Seguramente hubo un montón de veces que su familia no quiso, que sus hijos no siguieron, pero Enoc le decía, hijos, vamos adelante, vale la pena servir al Señor, vamos adelante, vale la pena amar al Señor, vale la pena sacrificar por el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque su testimonio le motivaba. Hay quienes dicen, muy espirituales, ¿no? Pues la verdad que a mí no me importa lo que los demás digan de mí. A mí lo único que me importa es lo que Dios diga de mí. Y uno hasta le hace. Oye, mira, seas tonto, hermano. Ay, deja tomar aire, hermano. Si te importa lo que Dios dice de ti, te debería de importar lo que los demás dicen de ti. Porque mira, hermano, a veces malentendemos. Mira, no guardas tu testimonio.
¿Estás o no estás, hermano? Okay. Les hago preguntas y... Mira, tu testimonio no es importante. Yo veo gente. Tu testimonio no es importante. Ese es el problema. Ay, yo no sé por qué me falta el aire, hermano. Ese es el problema, que piensas que tu testimonio es importante. Mira, la verdad es que tu testimonio y mi testimonio no valen nada. ¿Qué decía Juan? ¿Qué dice Juan capítulo 1 acerca de Juan Bautista? Este vino por testimonio de la luz. No era él la luz, sino para dar. ¿Tu testimonio importa? No, porque no es tu testimonio, es el de Cristo. Y te lo pongo claro. ¿La luna tiene luz propia? Espéreme, pastor. ¿La luna tiene luz propia? ¿Qué refleja la luna? Refleja la luz que el sol le da. ¿Tú tienes luz propia? La verdad es que no. La verdad es que somos indignos. La verdad es que somos basura. La verdad es que somos pecadores. La verdad es que no merecemos nada. No tenemos nada que ofrecer. Pero si algo se ve en nosotros, no es nuestro testimonio, hermano. Es la bendita luz de Cristo en nuestras vidas. Juan decía: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Mira, hermano, ¿por qué no caminaba con Dios a pesar de la crítica, a pesar de tanta corriente mundanal, de incredulidad, de inmoralidad? ¿Por qué? Porque su testimonio lo motivaba. Él sabía y él decía: yo tengo que dar evidencia de que hay un Dios verdadero. Yo tengo que dar evidencia de que hay un Dios vivo. Yo tengo que dar evidencia con mi vida de que hay un Dios fiel, de que hay un Dios amoroso, de que hay un Dios que se ocupa y se preocupa por quien le sirve. El problema con nosotros, hermano, es que nos vale el testimonio que nosotros tenemos ante los demás. Y es que es nuestro testimonio. Y entendámoslo, no es nuestro. Es el reflejo de la gloriosa luz de Cristo en nuestras vidas hacia los demás. ¿Qué era lo que motivaba a Enoc a caminar con Dios? Número 1, su fe le sustentaba, su fe le mantenía. Su testimonio lo motivaba. Yo sé que dejo un legado. Yo sé que hay ojitos que me están viendo. Yo sé que tengo una esposa que está ahí. Mira, hermano, lo que a mí me avergonzaría mucho, y por eso no traigo a mis hijos. Lo que a mí me avergonzaría mucho es predicar y que ahí mis hijos estén: qué mentiroso eres, qué sinvergüenza eres. Todo lo que estás diciendo es una mentira. Eso es lo peor. Hay ojos que nos ven. Hay un legado que vamos a dejar. Y mucho tiene que ver el testimonio de Cristo en tu vida. ¿Por qué no caminaba con Dios? ¿Por qué no animaba a su familia a caminar con Dios? ¿Por qué, hermano? Porque su fe le sustentaba. ¿Qué clase de fe tienes? Porque su testimonio le motivaba. ¿Te motiva tu testimonio? ¿Qué testimonio tienes en la escuela? No los veo aquí enfrente porque si no se sienten. ¿Qué testimonio tienes en tu trabajo, hermano? Debes de caminar con Dios. Y esta sociedad, ¿cómo necesita que caminemos con Dios? ¿Por qué caminó Enoc con Dios, hermano? Número 1, su fe le sustentaba. Número 2, su testimonio le motivaba. Y número 3, su galardón le esperanzaba. Su galardón le esperanzaba.
su galardón le esperanzaba. Enoc sabía, seguramente Enoc sabía, hay un galardón, Dios va a coronar, Dios va a premiar. Y seguramente él no lo buscaba por eso, pero seguramente él sabía, hay un Dios bueno que me va a ser fiel, que me va a coronar si yo decido caminar con él. Y mira, hermano, si tú decides caminar con Dios junto con tu familia, puedes estar seguro, Dios te va a coronar. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 y el versículo 6, ¿qué dice, hermano? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es que Dios corona, que Dios premia, que Dios recompensa al que le busca. Mira, hermano, cómo necesitamos en la iglesia familias que en verdad aprecien el galardón de Dios. Pero hoy en día el cristiano le presta más atención al aplauso fútil del mundo. Hay el empleado del mes y ahí va el hermano Juan. Y ahí está todo el Walmart. Una porra para el hermano Juan. Y ahí está. Puntual en el trabajo. Que va a haber una pachanga oral y cuánto. Pero aquí en la iglesia es el que llega más tarde. Aquí en la iglesia es el que viene nada más cuando hay atole. Aquí en la iglesia se aparece nada más cuando es Navidad y cuando hay pavo y cuando... Sinvergüenza. Tienen más. Mira, hermano, ¿sí o no? Les deslumbra la chapa de oro del mundo. Les deslumbra el aplauso que el mundo les puede dar. Ay, mira en el trabajo bien fiel, mira en el trabajo bien puntual. ¿Y en la iglesia? No, es que está re lejos, pastor. En el trabajo, a ver, vamos a hacer una colecta. Pues es que luego hacen un remontón, ¿no? Vamos a hacer una colecta, a ver cuántos dan. Ahí está, ¿cuánto? Ahí está. Y aquí el pastor, a ver, hermanos, ¿quién hace atole mañana? Y ahí está la hermana de siempre. Pues yo. Y hay un montón. Oye, hermano, no nos gusta el galardón que Dios tiene. Qué bendición sería tener familias enteras, hermano, sirviendo en la iglesia, ministrando en la iglesia, barriendo la iglesia. Aquí arriba que estuviera lleno de papá, de mamá, de hijo, cantando al Señor. Pastor, pero es que yo no sé cantar. No importa, hermano, ministra. Amén. Hermano, ¿por qué no que era fiel al Señor a pesar de las circunstancias? ¿Por qué? Porque su fe le sustentaba, su testimonio le motivaba y su galardón le esperanzaba. Hermano, dice la palabra de Dios en el Salmo que hay galardón para el justo. Anima a tu familia a servir al Señor. Dile, hijos, sirvan al Señor. Dios corona, Dios bendice, Dios honra, Dios premia, Dios galardona. Sirve al Señor, hijo. Ay, papá, es que... ¿Cómo te llamas, hermano? Sí, tú, el que estás durmiendo. ¿Cómo? Abdiel. Ay, ¿Abdiel o Gabriel? ¿O Javier? Bueno, el que sea. Él, ¿no? Ahí está tocando la guitarra. Y hay otro, ay, papá, es que yo quisiera tocar la guitarra como el Abdiel. Y por más, mira, ya tengo callos en los dedos y no me sale. Oye, ¿quién te dice que tienes que tocar la guitarra como Abdiel? A lo mejor lo tuyo es la batería. No es cierto, pastor.
Yo ya la metí en la iglesia y no pega. No, pero a lo mejor lo tuyo es otra cosa, no es aquí. Amén. A lo mejor lo tuyo es la escoba. Todos la quieren acá arriba, pero allá abajo nadie la quiere. A lo mejor lo tuyo es sacudir. Te queda re bien el sacudir. A lo mejor a ti te queda re bien el limpiar. Mira, gloria a Dios por todo. Aquí está bien mortal esto, pero gracias a Dios por los que ponen los focos aquí. Gracias a Dios por los que dedicaron tiempo para poner ahí. Amén. Y uno llega. Para eso doy mis ofrendas. Y ni dan. Pero sí, ¿no? Cuando haya. ¿Qué es eso qué? ¿Quién es eso? ¿Para qué? Ustedes no. Los que van a venir el domingo que no vinieron. Son los mismos. Ya salió el peine, son los mismos. Pero mira, hermano, hay galardón. Dice la palabra de Dios que Dios no es injusto para olvidar la obra de fe que tú haces. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos por el Señor, entiende bien esto, nada es en vano. Ahí vienes en el metrobús. Y ay, bien pudiera estar en mi casa. Pero si no voy, el pastor ahí está. ¿Y por qué no vino? Oye, hermano, todo lo que haces para el Señor. Ay, ya me mareé bien feo. Me paso para acá. No es en vano. Todo lo que tú hagas de corazón para el Señor no es en vano. Entonces, hermano, ¿por qué Enoc se mantuvo firme caminando con Dios? Número uno, su fe le sustentaba. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe tienes tú, papá, tu mamá, tu hijo? No solamente su fe le sustentaba, su testimonio le motivaba. ¿Qué clase de testimonio tienes, hermano? Como familia. Como familia, ¿los vecinos saben que eres cristiano? No, pastor, imagínese. No solamente su testimonio le motivaba, su galardón le esperanzaba. Hermano, sirve al Señor, tienes un galardón. Sirve al Señor, Dios te va a premiar. No hay cosa más dulce que servir al Señor. No hay cosa más preciosa que predicarles y hacerlos sentir de la patada. Mira, hermano, es una bendición servir al Señor. Entonces, número 4. A lo mejor dices, ay, qué rápido terminó el pastor, gloria. Es que el cuarto me voy a detener. Número 4. ¿Por qué Enoc se mantuvo fiel? ¿Por qué Enoc se mantuvo caminando con Dios a pesar de toda la adversidad, incredulidad, inmoralidad, injusticia, perversidad, ateísmo? ¿Por qué? Su fe le sustentaba, su testimonio le motivaba, su galardón le esperanzaba. Y fíjate, hermano, número 4, Génesis capítulo 5, verso 22. Génesis capítulo 5, versículo 22. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. Y caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo? ¿O si estás ahí o no estás ahí? Pues léale, hermano. Amén. Si estás o no estás, hermano. ¿Qué dice, hermano? Y caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo? Después que engendró a Matusalén. 300 años. Y engendró hijos e hijas. ¿Por qué caminó Enoc con Dios junto con su familia? ¿Por qué caminó? ¿Por qué decidió? ¿Y por qué Enoc estaba tan determinado a caminar con Dios? Número 1, su fe le sustentaba. Número 2, su testimonio le motivaba. Número 3, su galardón le esperanzaba. Y número 4, sus hijos lo responsabilizaban. Si hay algo
a nosotros como padres, papi y mami, que nos debería de animar a caminar con Dios son los hijos. Son los hijos. Debería de llenarnos de temor, hermano, el no caminar con Dios cuando viene una generación detrás de nosotros. Debería de infundir en nuestra vida pavor, hermano, cuando sabemos que hay hijos que nos están viendo y que están mirando el ejemplo y que están atentos a nuestras decisiones y que prestan oído a las discusiones o a los comentarios que hacemos, hermano. Dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? Porque sus hijos lo responsabilizaban. Y si tú y yo como papi y mami vamos a caminar con Dios, lo que debería de impulsarnos a caminar con Dios son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Mira, hermano, uno como quiera ya la regó. Uno como quiera ya vivió. Uno como quiera ya cometió errores. Uno como quiera ya metió las patas, hermano. Pero Dios nos dé gracia para que nuestros hijos no cometan los errores y los pecados que nosotros cometimos en el pasado. Y tenemos una bendita herramienta, hermano, la palabra de Dios. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Toma el tiempo y mira, somos tan responsables, hermano. Tenemos una enorme responsabilidad. Si hay algo que nos debe de mantener, animar y responsabilidad a caminar con Dios, es nuestra familia. Somos responsables de caminar con Dios para que nuestros hijos sigan nuestras pisadas. Somos responsables de caminar con Dios y dejar un ejemplo de buen testimonio ante nuestra familia y ante nuestros hijos. Somos responsables de caminar con Dios y que nuestros hijos vean ese andar, hermano. Somos responsables de encaminar a nuestros hijos a andar con Dios. Génesis 18:19 dice la palabra de Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La mayor responsabilidad de nosotros como padres, hermano, es animar, es impulsar, es inculcar a nuestros hijos el temor de Dios y así caminar en él. La primera generación de nuestros hijos va a determinar la actitud y el andar de la segunda. La más grande pérdida, hermano, en los hijos es ocasionada cuando nosotros como padres no sabemos sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Durante al menos, hermano, 15 años, nuestros hijos están a nuestra entera disposición. ¿Sí o no? Ay, chiquitos los niños y nacen y ya queremos que gateen. ¿Sí o no? ¿Cuándo gateará? Ya anda gateando el chico. Y ya queremos que camine. Ya anda caminando el chamaquito. Ya queremos que, y ya cuando vemos, ay, mejor no hubiera caminado. Pero mira, hermano, están pequeñitos y aquí los tenemos. Y apenas, ¿a dónde vas? Anda, aquí quédese. Pero ya cuando son más cabezones, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? Porque no supimos sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y nuestros hijos se pierden. Y es nuestra, mira, hermano, que animó a Enoc a caminar con Dios. Sus hijos lo responsabilidad. Él sabía, viene una generación. Y yo soy el responsable porque esa generación siga caminando con Dios. Tus hijos deberían de verte caminar con Dios. Somos responsables de que nuestros hijos nos observen y nos vean caminar con Dios. ¿Qué hicimos nosotros en esos 15 años que tuvimos a nuestros hijos a entera disposición, hermano? ¿Recuerdas en Jueces capítulo 2 versículo 10 que se levantó otra generación que dice la Biblia que no conocía a Dios? ¿Por qué razón? Por la generación que no tomó el tiempo para enseñar a los hijos acerca de Dios. Yo no puedo darles a mis hijos lo que no tengo. Y si tú no tienes una vida espiritual, si tú no tienes una relación con Dios, no le puedes inculcar a tus hijos que tengan una relación con Dios.
La gran responsabilidad que los hijos ponen en nosotros como padres debería de causar temor en nuestras vidas para empezar a caminar con Dios. ¿Cómo es que no caminó con Dios a pesar de vivir en una sociedad corrompida, en una sociedad sin valores, hermano? Su fe le sustentaba, su testimonio le motivaba, su galardón le esperanzaba, pero sus hijos lo responsabilizaban. Tenemos responsabilidad, hermano, de prioridades en nuestras vidas con los hijos. Y una de ellas es que caminemos con Dios. Una de ellas es que te vean caminar con Dios. Que en las pruebas ellos te vean que tú eres quien busca el rostro de Dios y no alguna alternativa. No le llamas a un amigo, no vas al banco, no acudes a otra. No, te ven arrodillado buscando el rostro de Dios. Que cuando hay algún problema, alguna necesidad, ellos te vean como tú ruegas al Señor, como tú suplicas al Señor, como tú invocas el nombre del Señor y dices: Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, obra en mi vida. Y que tus hijos vean que Dios contesta tu oración. Pero no, tienes un problemita y luego, ay, a ver, ¿cuánto tenemos en el banco? ¿Cuánto crédito? No, hermano. Que te vean buscando a Dios. Que cuando hay problemas sepan que Dios es un Dios que soluciona cualquier tipo de problemas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuidar las necesidades espirituales de nuestros hijos. Mira, hermano, Job era rico, ¿sí o no? No. Job era. Sí. Oye, uno por más que grita, por más que... ¿Job era rico? ¿Sí o no? No. Job era millonario, hermano. Era riquísimo. Dice la Biblia que tenía un montón de animales, tenía un montón de sus haciendas, tenía un montón de siervos. Oye, hermano, ¿eso requerirá trabajo? ¿O tú crees que así nació Job? Ay, se me aparecieron estos camellitos. Ay, de repente llegaron estos borreguitos. No, ¿tú crees que eso habrá requerido trabajo? ¿Tú crees que Job estaba ahí en casa, sentado en su hamaca? ¿Eran hamacas o qué eran? ¿O tú crees que estaba ahí Job y, a ver, pásale a Abdiel o Javier o Daniel? Pásale, director, hermano. Ustedes son mis siervos, aunque les cueste. Me echan aire, me dan agua y todo. ¿Tú crees que Job estaba ahí? Vente para acá, son siervos, uno para acá y otro para acá. ¿Tú crees que Job estaba ahí acostado en su hamaca y sóplele más fuerte? Tráeme agua, Abdiel, que nada más me estás viendo que tengo la boca seca y no me traes agua. Tú más fuerte. Te tardas, Abdiel. Ya siéntense, hermanos, porque para siervos no la hacen, ¿Tú crees, hermano, que Job estaba así, rascándose el ombligo, metiéndose el hielo a la nariz, que le hicieran piojito? ¿Tú crees que estaba así? No. Él tenía lo que tenía seguramente porque era un buen administrador. Claro, por la bendición de Dios. Pero él sinceramente no tenía tiempo para desperdiciar. Pero dice en Job capítulo 1 que él hacía algo muy especial por sus hijos. ¿Y hacía qué? Dice la Biblia que él ofrecía sacrificios por sus hijos todos los días, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos. Job sabía que la mayor responsabilidad que él tenía no era administrar sus bienes, era cuidar a sus hijos. Y eso es lo que se nos ha olvidado a muchos cristianos. Te la pasas trabajando, hermano, y a tus hijos los educa la escuela, el maestro, sus amigos, la televisión, el internet, los dispositivos, y tú no pasas tiempo con ellos. ¿Conoces a tus hijos? Job sabía: tengo un montón de tareas que hacer el día de hoy, pero la más importante,
son mis hijos. Son mis hijos. ¿Por qué no caminó con Dios? Porque sus hijos le responsabilizaban. Toma tiempo de orar por tus hijos. Toma tiempo de platicar con tus hijos. Mira, hermano, nuestros hijos pueden estar en el ministerio sirviendo, pero con un corazón roto. Nuestros hijos pueden estar involucrados en el servicio al Señor, pero con un corazón lastimado. Platica con ellos. ¿Cómo estás, hijo? No sabemos lo que pasa en su mente, no sabemos lo que pasa en su espíritu, no sabemos lo que se anida en su corazón hasta el momento que llega una desgracia, hermano. Y decimos, ¿cómo es posible? Yo no sabía, yo no me daba cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque se nos ha olvidado tomar tiempo por nuestros hijos. En una ocasión, un joven se graduó del instituto. Y su papá es un pastor. Estaba emocionado de que su hijo se había graduado del instituto. Su hijo terminó, llegó a casa en Veracruz. Y su hijo le dijo a su papá: papá, me adelanto a la iglesia. Sí, hijo, adelántate, yo ahorita llego con tu mami. El hijo se adelantó a la iglesia, el que se había graduado del instituto. Ya su papá, el pastor y su mamá se arreglaron e iban rumbo a la iglesia. Cuando el pastor abre la puerta de la iglesia, encuentra a su hijo colgado del cuello en una viga de la iglesia. Hijo de un pastor. No importa que tus hijos estén aquí. No sabemos a veces dónde está su corazón. ¿Y qué se ha robado su corazón? A veces hemos perdido a nuestros hijos, hermano, y es nuestro deber suplicar a Dios: Señor, devuélveme el corazón de mi hijo. Devuélveme el corazón de mi hijo. ¿Recuerdas, hermano, ahí en los evangelios, cuando llegó un hombre con los discípulos y les llevó a su hijo? Y el Señor Jesucristo llega y ve a la multitud y dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Y el hombre le dice: Señor, es que traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran y no pudieron hacer nada. Y él le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráeme tu hijo. Y le dice al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Dice: desde que es niño. Esa palabra niño es la palabra en griego paidion, que es más o menos de 2 años a 15 años. ¿Qué era lo que le sucedía a ese niño? El padre le dice muchas veces: ese espíritu lo echa en el fuego. Muchas veces ese espíritu le hace que echar espumarajos. Muchas veces ese espíritu lo azota en el suelo y lo quiere matar. Pero Señor Jesús, si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Tú crees que puedo? Sí, pero ayuda a mi incredulidad. Y dice la palabra de Dios que el Señor reprendió al espíritu. Y una palabra bien hermosa, una frase, hermano, en Lucas dice: y se lo devolvió a su padre. Oye, hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos orar? Señor, devuélveme a mi hijo. Devuélveme a mi hijo, Señor, perdóname. Mira, Señor, yo no he hecho lo que debo de hacer. Yo no he caminado contigo, Señor. Yo no he instruido a mi hijo. Yo no he tomado el tiempo de orar por él. Yo no he tomado el tiempo de hablar con él. No lo desconozco, Señor, perdóname. Pero si puedes, Padre, devuélveme a mi hijo. Y Dios puede, hermano, si te humillas, Dios puede devolverte a tu hijo. Pero cómo necesitamos, hermano, caminar con Dios y animar a nuestros hijos, a nuestra esposa: hijos,
Vamos a caminar con Dios. Es difícil, hijito, es difícil, pero no hay cosa más hermosa que caminar con Él. Mi amor, yo sé que no he sido el esposo que yo debo de ser, pero permíteme, mi amor, de ahora en adelante caminar junto contigo, con Dios, mano a mano. Mi amor, perdóname, no he sido la esposa que yo debo de ser. Yo sé que he fallado, pero mi amor, vamos a caminar con Dios. Vamos a caminar con Él. Que nuestros hijos vean que caminamos con Él. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Este padre dijo: Señor, pero si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y como necesitamos arrodillarnos y decir: Señor, tú sabes cómo estamos, pero si puedes hacer algo por nosotros, por favor, ayúdanos. Este mundo se está comiendo a nuestros hijos, hermano. Este mundo se está comiendo a nuestros hijos. Este mundo se está haciendo más inmoral, más perverso. ¿Cómo necesitamos caminar con Dios y arropar a nuestros hijos? A lo mejor esa rebeldía, hermano, que tus hijos tienen es un grito de desesperación diciéndote: papi, ayúdame. Papi, ayúdame. A lo mejor esa actitud que tiene tu hijo es un grito de desesperación diciendo: papi, te necesito. Necesito que hables conmigo. Mira, yo trato de hablar con mis hijos, y lo que más me duele cuando hablo con mis hijos es verlos llorar. Verlos llorar cuando dicen: no sé qué hacer, papá. Gracias a Dios ahí estoy, pero yo les tengo que ayudar a tomar decisiones y a saber cómo tomar decisiones. Pero lo que más me pesa es cuando veo a mis hijos llorar y decir: papi, ayúdame, ayúdame. Pero no le puedo dar a mis hijos lo que no tengo. Lo que no tengo. Enoc decidió y fue determinado a caminar con Dios en una generación perversa, maligna, incrédula, porque la fe le sustentaba, porque su testimonio le motivaba, porque su galardón le esperanzaba, pero porque sus hijos lo responsabilizaban. Ora por tus hijos. Camina con Dios por tus hijos. Uno, como quiera, ya hizo su vida. Que Dios nos dé gracia para enseñarles a hacer una vida correcta. Una vida donde no tengan que derramar las lágrimas que nosotros derramamos. Una vida donde ellos no tengan que toparse con pared, hermano, por los pecados que nosotros cometimos en el pasado. Camina con Dios. No hay nada mejor en el mundo que saber: estoy caminando con Dios y mi familia viene conmigo. Vamos a orar, hermanos, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, nadie viendo, puestos de pie, por favor, hermanos.